¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7, es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien, seguimos manteniendo la racha, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 1 de septiembre. Empecemos con la Copa Alemana o la DFB Pokal. El encuentro del Borussia Dortmund versus el Hoffenheim. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que Borussia Dortmund viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Hoffenheim de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Hoffenheim viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, cuarta victoria para el Borussia Dortmund y quinta victoria para el Borussia Dortmund. Es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Borussia Dortmund jugando como local. Y Borussia Dortmund tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y Hoffenheim como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Borussia Dortmund y un 21% a que gana Hoffenheim. El pronóstico para este encuentro es: gana Borussia Dortmund, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Saarbrücken versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Saarbrücken de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Saarbrücken no viene jugando bien. Y Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern de Múnich y un empate, es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos con el Saarbrücken jugando como local y Saarbrücken como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Saarbrücken juega bien como local y como mínimo marca un gol. El Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo marca 2 goles. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gane el Saarbrücken y un 70% a que gane el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerda que es una jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas. Gana el Bayern de Múnich. Primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y más 3.5 goles. Es decir que en el partido se marcará como mínimo 4 goles. Recuerden la jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Gana la visita. Primer tiempo más 0.5 goles. Y más 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Victoria Köln versus el Eintracht Frankfurt. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Victoria Köln entre los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Victoria Köln viene jugando bien. Y vemos que como mínimo marca un gol. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Eintracht Frankfurt viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Victoria Köln.
como local. Victoria Gol como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Victoria Gol juega bien como local. Y Eintracht Frankfurt como visitante tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que Eintracht Frankfurt no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Victoria Köln y un 38% a que gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Liga Profesional Argentina, el encuentro de Defensa y Justicia versus el Racing Club. Veamos si hay bajas. Defensa y Justicia no tiene bajas y Racing Club tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Defensa y Justicia viene jugando bien. Y Racing Club de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Racing Club no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, tercer empate, una victoria para Defensa y Justicia y cuarto empate. Es decir que Defensa y Justicia es el favorito. Veamos cómo le da a Defensa y Justicia jugando como local. Defensa y Justicia como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Defensa y Justicia juega bien como local. Y Racing Club como visitante tiene 4 empates, una victoria, así que Racing Club juega bien como visitante. Veamos cómo lo ve en su grupo, y en su grupo Racing Club está en la posición 4 con 16 puntos y Defensa y Justicia en la posición 7 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Defensa y Justicia y un 27% a que gana Racing Club. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirão, la Serie A de Brasil, el encuentro de Corinthians versus el Atlético Paranaense. Corinthians conocido como el Timão, veamos si hay bajas. Corinthians tiene 3 bajas y el Atlético Paranaense tiene 5 bajas. Más de casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, lo vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria, es decir que Corinthians viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es que el Atlético Paranaense viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para Corinthians, un empate, segunda victoria para Corinthians y tercera victoria para Corinthians. Es decir, Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 4 empates, una victoria, así que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 7 con 49 puntos y Corinthians en la posición 15 con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Corinthians y un 23% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es multigoles se marcan de 1 a 3 goles y más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrá 9 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas. Multigoles se marcarán de 1 a 3 goles y más 8.5 corner. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético Mineiro versus Fortaleza. Veamos si hay bajas. El Atlético Mineiro tiene 2 bajas y Fortaleza ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Mineiro viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Fortaleza no viene jugando bien, 3 derrotas y 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Fortaleza, un empate, una victoria para Atlético Mineiro, segunda victoria para Atlético Mineiro y tercera victoria para Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro es el favorito.
Veamos cómo le va al Atlético Mineiro jugando como local. El Atlético Mineiro jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como local. Y Fortaleza como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Fortaleza no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 6 con 49 puntos y Fortaleza en la posición 9 con 42 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el Atlético Mineiro y un 27% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premiership de Escocia, el encuentro del Celtic versus el Mirren. Veamos de bajas. Celtic tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo, y Mirren solo una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Celtic, el equipo de los católicos, de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Celtic viene jugando bien. Y Mirren de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Mirren juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Celtic, segunda victoria para Celtic, tercera victoria para Celtic y una victoria para Mirren, es decir que Celtic es el favorito. Veamos cómo le va a Celtic jugando como local, y Celtic como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Celtic juega bien como local. Y Mirren como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Mirren juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo marca un gol. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Celtic está en la posición 1 con 26 puntos y Mirren en la posición 3 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Celtic y un 14% a que gana Mirren. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que ambos equipos anotan y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble, ambos equipos anotan y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a Inglaterra, a la FL Cup o la Carabao Cup, el encuentro entre West Ham versus el Arsenal. Estamos en la fase octavos de final. Veamos de bajas. West Ham no tiene bajas y Arsenal tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es que West Ham no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Arsenal viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, tercera victoria para el Arsenal y segundo empate, es decir que Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va a West Ham jugando como local, y West Ham jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que West Ham juega irregular como local. Y Arsenal como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Arsenal juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana West Ham y un 42% a que gana Arsenal. El pronóstico para este encuentro es gana Arsenal, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Bournemouth versus el Liverpool. Veamos si bajas. El Bournemouth tiene 4 bajas y Liverpool también tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Bournemouth no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Liverpool viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Liverpool, una victoria para Bournemouth, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool y cuarta victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito.
Veamos cómo le va a Bournemouth jugando como local. Y Bournemouth como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Bournemouth juega irregular como local. Y Liverpool como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, un empate. Así que Liverpool juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana el Bournemouth y un 56% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Liverpool y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester United versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, casi la mitad de equipo. Y el Newcastle tiene 7 bajas, es decir que hay más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es que el Manchester United viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y el Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Newcastle viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Newcastle, una victoria para el Manchester United, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es favorito. Veamos con el Manchester United jugando como local, y el Manchester United jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Manchester United no juega bien como local. Y Newcastle como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir que Newcastle juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Manchester United y un 21% a que gana el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.